Ahora, aquí es donde los empresarios tienen que dar la milla extra y hay que empezar a hablar en Iberoamérica de la responsabilidad cívica empresarial. Porque en los países desarrollados, un empresario con que pague sus impuestos, cree fuentes de empleo, pues ya está, ya lo logró, ya está contribuyendo. Hay unos incluso que se van a hacer la famosa responsabilidad social empresarial. En nuestros países esto no es suficiente, porque el empresario debe ir más allá y hacer con su país lo que hace con su empresa, nunca arriesgar el largo plazo por el corto plazo. Y eso se hace promoviendo esta responsabilidad cívica en los empresarios. El año pasado yo hablaba de que todas las distrofias políticas, económicas y legales que vemos en el continente tienen una raíz psicológica profunda, que es el círculo del victimismo que da paso al populismo. ¿Sí? Yo hablaba el año pasado de que a los niños desde chiquitos en las escuelas se les enseña a ser víctimas. Son víctimas de los yanquis, de los españoles, de los bancos, de la oligarquía, de la casta. Cuando una persona es educada como víctima, luego crece con baja autoestima. Normal. Si le enseñaron que vino a este mundo a sufrir y encima cuando va a su casa probablemente sufre violencia intrafamiliar y el padre o la madre le dicen cállate, no preguntes, no cuestiones. Todos los días en Latinoamérica a un niño se le mata la curiosidad con un comentario de estos. La gente que crece con baja autoestima luego es insegura de sí misma. Y la gente que es insegura de sí misma no se autodefine, no se conoce a sí misma, sino que permite que la sociedad lo defina. Y si la sociedad dice que Podemos es lo mejor del mundo, pues yo también voto por Podemos. Y si la sociedad se vuelve nazi, yo me vuelvo nazi. La gente que es insegura de sí misma no es capaz de pararse y decir, aunque la sociedad vaya por aquí, yo voy a ir por allá. Y eso genera un pánico a tomar riesgos. Sobre todo riesgos financieros. La gente que crece con este perfil no va a tener el coraje de ser emprendedor, de arriesgar su propia plata. Ahora, no nos confundamos. Que una persona sea educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma y con pánico a tomar riesgos, no quiere decir que el cuate no quiera ser millonario. No, todavía quiere los yates, helicópteros, autos, viajes, casas, modelos, etcétera. ¿Y cómo le hacemos para ser millonarios cuando no tenemos las bases fundamentales, cuando no invertimos en lo más importante? Pues en Iberoamérica hay de tres. O te vuelves narco, o te vuelves delincuente, o te metes de político. Claro, me meto de diputado, de candidato a alcalde, candidato al presidente. Es bien fácil. Llego al poder, me hago del dinero de los demás y monto mi empresa. Pueden ser hoteles en el sur de la Patagonia, aerolíneas, telefonías, bancos, lo que sea. Y lo mejor de todo es que el riesgo lo pagan otros, porque como no es mi plata, no arriesgo yo. Y eso sí, una vez estoy en el poder, me encargo de que la educación siga siendo obsoleta, retrasada y antiglobalización, como ya escuchamos hace un rato. Ahora hay un pequeño problema. ¿Cómo ganamos las elecciones? Porque por muy tonta que sea nuestra gente en Latinoamérica, nunca en la vida votarían por un candidato que les llegue a decir querido pueblo, yo vengo aquí a postularme de presidente. La verdad es que fui educado como víctima, poseo baja autoestima, soy inseguro en mí mismo y le tengo un pánico a tomar riesgos que para qué les cuento. Entonces, como quiero ser millonario, decidí que voy de presidente. Voten por mí, no se preocupen, como son tantos pagando impuestos, ni cuenta se van a dar de lo que yo les voy a quitar. Para ustedes todo va a seguir igual y yo me hago millonario. Así que por favor, cuenten conmigo en las próximas elecciones. Pues no, tampoco hay que abusar, la gente no es tan tonta. Entonces hay que tener un mecanismo. ¿Cómo hacemos para ganar las elecciones? Con populismo, mi hermano, con populismo puro y duro. Promételes de todo, si es que igual no les vas a cumplir. Entonces, tenemos populistas, como el que había en mi país, que prometía que nos iba a llevar a la Copa del Mundo.
tenemos populistas que nos prometen que todos vamos a estar mejor redistribuyendo la riqueza y toda clase de cuestiones, y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque fue educada como víctima. ¿No me creen? Universidad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Derecho. Bolivia, las clases de kinder. Mi favorita, claro, el pobre Bolívar, que se revuelca en su tumba cada vez que oye la palabra bolivariana en ese proyecto de miseria, mientras Jesucristo los abraza a los dos. Y por supuesto, la madre, ¿no? Cuba. Cha, che, chi, cho, chu. El che luchó en Cuba. Mochila. Abril es un mes muy lindo. En abril se abren las flores. Y abril es el mes de Girón. Una vez en abril, los yanquis nos atacaron. Mandaron a mucha gente mala. Querían acabar con Cuba libre. El pueblo los derrotó. Fidel dirigió la lucha. Y claro, un fusil. Y me imagino que la mochila es para meter el fusil, ¿no? Cuando tienen que ir a pelear. ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? Entonces, mientras el mundo avanza en una era tecnológica y de globalización, nosotros le enseñamos a nuestros niños a adorar e idolatrar, pues, genocidas que solo nos han vuelto países más miserables. Entonces, si ese era el círculo del victimismo para acabar con el populismo, yo propongo un círculo virtuoso que dé paso a la república. ¿Y por dónde empieza todo? Pues con una educación de empoderamiento. Una educación que incluya ciencia, racionalidad, que le enseñe a los niños de biología, de evolución, de cómo funciona la realidad, que les enseñe a pensar en este mundo bajo la realidad que tiene para crear soluciones, que les dé autoestima, que les enseñe que valen, que les enseñe individualidad, porque una educación de empoderamiento logra individuos con alta autoestima, que se aprecian a sí mismos, que no sienten que vinieron a este mundo a sufrir, sino que ellos son los dueños y constructores de su propio destino. Y eso provoca seguridad en sí mismos. Con lo cual, aunque la sociedad vaya por Podemos, él lo va a pensar dos veces. Y aunque la sociedad se vuelva nazi, él lo va a pensar dos veces. Eso produce disposición a tomar riesgos, porque la gente con este perfil no tiene miedo a ser libre, porque sabe que ser libre implica ser responsable de las consecuencias de sus actos. Y entonces ya no ve al gobierno como mina de oro, ya no tiene ganas de tirarse a un puesto político para robarle a los demás, ya no tiene tampoco por qué hacer así para esperar que el gobierno le dé una migaja. Empieza a ver al gobierno como árbitro de fútbol, garantizando que la educación siga siendo de empoderamiento. ¿Y qué logra una educación de empoderamiento? Cuestiones como Uber, que vienen a solucionar problemas desde el mercado. Cuestiones como el ecofiltro, invento guatemalteco, que está sacando a más niños de la desnutrición que cualquier programa social hecho por ningún gobierno en América Latina. O soluciones para aprender inglés, que van más allá de si los sindicatos de educación pública salieron a manifestar sí o no. Esta es el tipo de educación y de soluciones que nuestros países necesitan, y solo se producen cuando hay individuos que fueron educados bajo este modelo. ¿Cómo es el ciudadano republicano? Primero, es responsable de sus actos. Se responsabiliza de los hijos que trae al mundo. No es clasista, machista, racista. No discrimina. No corrompe instituciones, no hace trampa. Acepta las consecuencias cuando viola la ley y respeta los derechos individuales. No mata, no roba, no discrimina. Ahora, como es el empresario republicano, no pide privilegios comerciales. No es clasista, machista, racista, ni discrimina a la hora de contratar, no da sobornos y no financia populistas, aunque sean el caballo ganador de toda la vida. Promueve el desarrollo de sus empleados, fomenta la cultura del mérito y del riesgo, se vincula con la comunidad donde hace negocio y, al igual que con su empresa, nunca arriesga el largo plazo por el corto con su país. ¿Cómo es el profesional republicano? No dice, usted no sabe quién soy yo, cada vez que lo para la policía.
no es clasista, machista, racista ni discrimina, se involucra en movimientos cívicos, no está esperando que otros hagan el trabajo, comparte su conocimiento con quienes no han tenido educación y vive la cultura del mérito y del riesgo. ¿Y cómo es el joven republicano? No es clasista, machista, racista ni discrimina, lee libros, no solo tweets para llegar a sus propias conclusiones, hace voluntariado y conoce su país, usa sus redes sociales para compartir conocimientos y promover cambios en su sociedad, no vota por quien papi y mami le digan, y no apoya a populistas, y comprende la historia comunista, sabe lo que es un gulag, lo que fue el genocidio de Mao, lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba, antes de aplaudirle como foca a Bernie Sanders, por ejemplo, o a Pablo Iglesias. Totalmente. Yo en cada programa de radio que empecé a dar, desde que tenía 19 años y de eso ya hace 11, empecé a decir, el gobierno te quiere estúpido, el gobierno te quiere ignorante, el gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte, porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte. Imagínate un montón de gente que está todo el día cuestionando, no, eso no le interesa al gobierno. Entonces, en el momento en que aceptamos que el gobierno nos quiere ignorantes y nos quiere tontos, es como un poco incongruente seguir esperando que el que me quiere tonto me eduque. Con lo cual tienes dos opciones. O te cruzas los dedos y esperas un milagro a que eso cambie, o pones la educación en tus manos. Y yo siempre he incentivado a los jóvenes en América Latina y a donde sea que yo vaya, a que utilicen el gran privilegio que hoy por hoy tienen en sus manos, que nunca antes nadie en la historia de la humanidad había tenido, que es el acceso a todo el conocimiento que esta humanidad ha podido llegar a descubrir, y se autoeduquen. Y creo en el sistema de una educación privada y competitiva, apoyo el sistema de vouchers, porque también estamos hablando de que venimos de una parte del mundo que se ha quedado atrás en muchas cosas. Y lo que sí le iba a decir a los amigos anarquistas es, la idea de un gobierno limitado con seguridad y justicia fue inverosímil a principios del siglo XX, porque estábamos al escenario frente a la Primera Guerra Mundial. Y esas ideas del liberalismo clásico se quedaron ahí tiradas. Y tuvo que pasar un siglo de opresión, de totalitarismos y de genocidio para que nosotros empecemos a dejar de ser vistos como los locos y radicales. Y de hecho, hay ejemplos de que las ideas libertarias y liberales ya se están metiendo en el mainstream. El Partido Libertario Gringo, por ejemplo, está a punto, si sigue creciendo a cómo va, de poder estar en el debate televisivo por ley. Gente como yo ya es escuchada en algunos lugares, gente como Axel, los libros se están empezando a leer. Y quizá, si en el siglo XXI el gobierno limitado deja de ser una locura, en el siglo XXII el anarquismo puede llegar a ser factible.